Medjugorje, el relato de Miriana extraído de su libro Mi corazón triunfará, parte 10. Hace unos pocos años un hombre llegó a mi casa. Me resultó vagamente familiar, pero no lo reconocí inmediatamente. ¿Puedo ayudarle?, le dije. Sí, por favor, necesito que me perdones. ¿Por qué?, respondí. Es que yo soy uno de los policías que te interrogó en 1981. Siento mucho lo que les hemos hecho pasar. No era la primera vez que alguien había venido a pedirme perdón. Hacía tiempo que los había perdonado y olvidado. Recé por mis perseguidores, incluso durante los peores acosos. Está bien, le dije al hombre, eso fue ya hace mucho tiempo. Y él pareció aliviado. Tengo algo para ti, dijo, y me mostró una cinta. He conservado la grabación de aquel interrogatorio durante todos estos años y pensé que te gustaría escucharla. Había una grabadora sobre la mesa de casa y también en los interrogatorios. Aún recuerdo el inconfundible clic del botón de grabación que marcaba el inicio de cada sesión. Entra, le dije, y nos sentamos en la sala de estar. Él puso la cinta en el radiocassette. Al principio pensé que estabas mintiendo, pero después de que te interrogamos, solo quería estrecharte la mano. No pude entonces, porque estaban mis compañeros, pero ahora sí quiero hacerlo. Y presionó el botón de inicio, y el pasado volvió a mí a través de los altavoces. Interrogador. Estás engañando a la gente. Yo. No estoy engañando a nadie. Interrogador. ¿No ves que tu historia es absurda? Yo. Estoy diciendo la verdad. Es todo lo que puedo hacer. La cinta continuó. Interrogador. Te preguntaré una vez más. ¿Qué viste en aquella colina? Vi a Nuestra Señora. ¿Tú viste una mierda? No, eso es lo que estoy viendo justo ahora. Yo estaba muy sorprendida de escuchar mi propio atrevimiento. Habría sido distinta si hubiera sido interrogada antes de que empezara a ver a Nuestra Señora. Nunca habría desafiado a un policía de esa manera. Pero a partir del 24 de junio de 1981, la timidez que me había fastidiado durante casi toda mi infancia había desaparecido completamente. El hombre detuvo el radiocassette y dijo: «Fue verte sin miedo lo que me convenció que estabas diciendo la verdad». Le agradecí que me hubiera traído la grabación y le aseguré que no le guardaba ningún rencor. Finalmente, tú también estabas haciendo tu trabajo. Pero cuando se marchó, intenté procesar todos estos recuerdos que la grabación había desencadenado. Cerré mis ojos y mi mente voló hacia atrás, hacia el tiempo en el que tuvo lugar ese interrogatorio. En agosto de 1981, los acontecimientos en Medjugorje parecían estar moviéndose más rápido que nunca. Considerando la enorme cantidad de milicia presente en el pueblo, era increíble que los peregrinos siguieran viniendo. Ni la policía ni los soldados podían desalentar a los fieles. Muchos peregrinos tenían ganas de conocernos y a menudo venían a casa de mis tíos a buscarme. Al principio yo hablaba con todos los que llegaban. Pasaba horas escuchando tristes historias, llorando con ellos, consolándoles. Pero pronto me di cuenta de que era demasiada gente para que yo les ayudara. Y ello me estaba causando una pérdida de sueño, de modo que a menudo me sentía agotada y enferma. Preocupado por mi salud,
el tío Simón se volvió cada vez más protector y empezó a ser él quien abría la puerta cuando los peregrinos me buscaban. Era demasiado amable para cerrarles la puerta, así que cuando insistían o le contaban una triste historia, pedía ayuda a la tía Slava. Ella también había visto lo difícil que era para mí lidiar con toda esta tensión, por lo que protegía mi privacidad, especialmente cuando la gente lo único que quería era conocerme. Solo me pedían que atendiera a la gente que realmente necesitaba ayuda. Y si bien al principio me sentía culpable por no poder hablar con todos, luego empecé a comprender que los peregrinos no necesitaban conocerme para tener una peregrinación productiva. Yo estaba llamada simplemente a ser una mensajera y a transmitir mi experiencia lo mejor que podía. Como videntes, nosotros solo teníamos que transmitir las palabras de Nuestra Señora. Y una vez que lo hacíamos, era ella quien hablaba con todos. Me encantaba ver a mi abuela Gela relacionarse con los peregrinos. Les daba de comer lo poco que tenía y los alojaba en su casa gratuitamente. Rezaba con ellos y se podía ver cómo su rosario cada vez estaba más pegado a sus manos. La abuela Gela y la mayoría de la gente del pueblo observaban la presencia militar con amabilidad y en paz. En las tardes calurosas hasta le llevaban agua y comida casera por la noche. Era un espectáculo extraño. Las madres de Medjugorje trataban a los soldados como si fueran sus propios hijos. Esto exasperaba aún más a los líderes comunistas que intensificaron su campaña y propaganda en contra de Medjugorje. La televisión de Sarajevo presentó un reportaje especial declarando que tenían pruebas de que había sido todo un engaño para fomentar el nacionalismo croata, y mostraban imágenes de supuestas lápidas encontradas en la colina de las apariciones, sobre las que se escribían frases como Nuestra Señora restaurará el Estado croata, únete a Nuestra Señora contra el comunismo. Nadie había visto nunca algo así sobre la colina. Este programa también distorsionaba las homilías del padre Joso, asegurando que él había dicho: 40 años de sufrimiento bajo los comunistas son suficientes, cuando lo que realmente dijo el padre Joso en su homilía del 11 de julio de 1981 ni siquiera incluía la palabra comunista. Pero los espías del gobierno, que estaban sentados en los bancos de la iglesia, habían estado esperando por mucho tiempo cualquier tipo de pretexto para acusar al padre Joso. Y así, en la homilía, el padre empezaba con un amable saludo de bienvenida, diciendo que había observado las matrículas de los coches y había podido notar que venía gente de lugares muy diferentes. Prosiguió: ayer y hoy han llegado muchos periodistas y todos han preguntado cómo es posible que, a pesar de que nuestra oficina de correos y las líneas telefónicas se quemaron la semana anterior a los acontecimientos, la noticia sobre Medjugorje se ha difundido en menos de un día por todo el país, incluso en Europa. Si hubiéramos puesto grandes letreros en el cielo, no habríamos jamás podido atraer tanta gente aquí. Es que cuando el Señor trabaja, no necesita publicidad. Sin ruido ni alboroto, nuestro Dios usa un sencillo ser humano, no gente poderosa, sino a los más pequeños, porque Él derriba a los poderosos de sus tronos y ensalza a los humildes. Él se sirve de una persona sencilla, de quien tiene fe y confianza en Él, y a través de ésta puede proclamar sus misterios más grandes y profundos. María fue una humilde sierva del Señor. El padre Joso continuó con su homilía, principalmente exhortando a la gente a abandonar el pecado. Decía que Jesús vino entre sus hijos perdidos y dijo:
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los prisioneros, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. El padre Joso nunca imaginó que estas palabras podrían acarrearle cerrojos y cadenas reales. Cuando entregaron la grabación secreta de su homilía a los oficiales del gobierno, sus referencias a prisioneros y opresión causaron un escándalo al régimen que estaba paranoico porque temía perder el control sobre la gente. Por fin tenían lo que necesitaban para acusar a este hombre de lo que ellos sospechaban, que estaba detrás de todos los acontecimientos de Medjugorje. Y fue así como, durante las primeras horas de la mañana del 17 de agosto de 1981, dos agentes secretos de Belgrado llegaron a la iglesia de Santiago, inspeccionaron la zona y finalmente encontraron al padre Joso en la casa parroquial. Después de obligarle a que se cambiara el hábito religioso por vestimenta civil, los agentes lo esposaron y lo escoltaron fuera de la iglesia. El padre Joso, mirando a la gente reunida cerca de la escalinata, dijo: «Adiós. Dios está siempre con vosotros. No tengáis miedo. Nuestra Señora está con nosotros». Una brigada de la policía rodeó la iglesia y el despacho parroquial. Bloquearon con barricadas las puertas y registraron ambos edificios durante muchísimo tiempo. Se llevaron todo el dinero de las ofrendas de la misa y arrestaron a otros sacerdotes. Se me partió el corazón por el padre Joso y le pedí a Dios que le diera fuerzas. Con tantos policías armados alrededor, parecía que estábamos en guerra. Supuse que nosotros 6, los videntes, seríamos los próximos. Y si bien no tenía miedo a la muerte, porque sabía que el cielo existía, sí sentía mucha tristeza por la gente que tendría que dejar atrás. Increíblemente, un sacerdote de un pueblo cercano pudo reabrir la iglesia y celebrar misa esa noche. La iglesia estaba llena hasta los topes. La gente rezaba y lloraba. Y nosotros, los videntes, guiamos el rosario. Cuando llegó la hora de la aparición, nos metimos en una estancia cerca del altar, y tan pronto como Nuestra Señora apareció, le preguntamos sobre nuestro querido sacerdote. «No tengáis miedo», nos dijo. «Deseo que os llenéis de gozo, porque yo protegeré al padre Joso. Estoy con él». Cuando la aparición terminó, le dijimos al sacerdote lo que nos había dicho la Santa Señora, y el sacerdote, mirando la cara de preocupación de los feligreses, pidió a Jacob que contara a la gente lo que habíamos escuchado. Jacob, mirando a la multitud, cogió aire y sin miedo dijo a todos: «Nuestra Señora nos ha dicho que tengamos ánimo, que ella protegerá al padre Joso». El estado de ánimo de la iglesia cambió de desesperación a esperanza. Si bien Nuestra Señora nos había traído un poco de consuelo, era imposible ignorar la ausencia de nuestro sacerdote. Aquel que, a pesar de todas sus dudas iniciales, se había convertido después en nuestro aliado incondicional. Cuando las autoridades intentaron presionar al otro sacerdote para que cancelara las misas de la tarde, puntualizando que ese tipo de servicios normalmente se celebraba por la mañana, el sacerdote les respondió: «La misa no es una conmemoración del último desayuno de Jesús, sino de su última cena». Era asombroso, pero el padre Joso había terminado su controvertida homilía con algunas palabras que parecían un presagio. «Los cristianos en este mundo son como una luz en la oscuridad», dijo. «Nuestra fortaleza está en nuestras rodillas, en nuestras manos unidas en oración,
en nuestro cargar la cruz. Nuestra fuerza viene de Dios, nuestro Señor. No hay otra fuerza, otra sabiduría, otra victoria, sino la victoria sobre la absurdidad de este mundo a través de la humildad, el amor y el sacrificio.